Recuerdo cuando eran los 90 y uno veía a los coyotes en México tratar de pasar la frontera hacia los Estados Unidos. Muchos chilenos incluso que arriesgaron su vida para ir por el sueño americano. Bueno, esto está pasando ahora en el otro extremo, en el otro polo, al sur del continente. Estamos hablando de Chile, de venezolanos que pasaron, 23 venezolanos que pasaron verdaderamente una pesadilla, 3 días en el desierto a su suerte, y se encontraron con un grupo de motoqueros que por azar, tan simple, por suerte se encontraron con ellos. En este grupo habían incluso niños de 4 y 5 años que estaban al borde de la muerte. Se han ido conociendo los testimonios, las imágenes de ese hecho que queremos revisar junto a ustedes. Fue una travesía demasiado de impacto. Un día más y yo creo que otro hubiera sido la historia. Nos abrigamos bajo una roca y a llorar, nos pusimos desesperados a llorar porque decíamos no vamos a lograr salir, no salimos. Fue muy fuerte, muy triste, muy duro lo que nosotros vivimos. 23 venezolanos aparecen muertos en el desierto. Reportajes MG. A un paso de la muerte. Así definieron un grupo de motoqueros la escena que se encontraron el domingo 13 de septiembre en pleno desierto. 23 ciudadanos venezolanos cruzaban la frontera hacia Chile con el sueño de una mejor vida. Sin embargo, llevaban 3 días caminando y las energías lentamente se apagaban. Llegamos al punto de descanso, donde ahí nos hidratábamos, y en ese rato que conversábamos vimos unos bultos. Al llegar allá eran personas que estaban acostadas en el desierto, entre ellos hombres, mujeres y niños. Y apagamos la moto, llegamos, conversamos con ellos y ellos llorando, suplicando agua. Voy a mandar la foto de la guaguita por si algún amigo, por si alguien de repente le da más pena y lo vienen a buscar. Bastián estaba acompañado de 7 motoqueros que por casualidades de la vida repetían ruta aquel día. Encontraron 3 grupos de venezolanos dispersos por el árido desierto de Chile. En uno de ellos estaba Paola. Bueno, fue una travesía demasiado de impacto, fue de impacto sí. Fue muy fuerte, muy triste, muy duro lo que nosotros vivimos, incluso mis hijos también lo vivieron. Tengo una bebé de 4 años y un niño de 9, iba también una sobrinita de 6 y fue muy desesperante ese momento. Paola, una joven madre de 31 años, era una de las personas que deseaba un mejor día a día para sus hijos de 4 y 9 años. Sin embargo, cuando el coyote o guía que los llevaba desde Tacna por el desierto hacia el norte del país los abandonó, comenzó su pesadilla. Nos movilizamos a través de unas personas y nos dijeron que al amanecer que empezaríamos a caminar en la madrugada y al amanecer ya estaríamos aquí en Chile, cosa que no pasó, cosa que fue mentira. Paola, abrazada a sus pequeños, pensó que iba a morir. El sueño de llegar donde el padre de sus hijos y cambiar su vida se esfumaba lentamente. Terrible, terrible, terrible. Desesperante al ver nosotros, bueno, mi cuñada y yo, que eran los que teníamos los niños, al ver los niños ahí sedientos y con ganas de ver a su papá, porque ese fue el mayor motivo de ellos, de ver a su papá, y por eso ellos lucharon tanto, pero ellos decían todo por ver a mi papá, pero las caritas ya estaban, el cansancio se les veía en la carita, en los ojos, en la boca, ya ellos no podían, y eso para nosotros era desesperante, nosotros llorábamos y solamente lo que hacíamos era pegarnos a las oraciones, a orar, 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 Dios mío, que nos sacara de ese momento, de ese lugar, que nos sacara.
Hoy trabaja de mesera, encontró empleo rápidamente y empieza una nueva vida, pero el trayecto para llegar a la felicidad, sin dudas, no fue fácil. Y yo lo que le digo a mis hijos fue que yo sé que Dios nos tiene cosas grandes, yo sé que mis hijos van a ser muy bendecidos por Él, porque fueron unos guerreros. Él y ellos y mi sobrinita fueron unos guerreros, o sea, aguantaron tanto, y si aguantaron y sobrevivieron a eso tan duro que fue, es porque Dios le tiene grandes cosas a ellos. Mientras Paola trata de dar vuelta la página a esta pesadilla, Bastián no se puede sacar de la cabeza aquel día que la rescató a ella y otros 22 ciudadanos venezolanos. Yo creo que ellos estaban entregados, o sea, estar en un lugar tan escondido que ellos estaban escondidos. Estaban sin un destino, ellos estaban entregados y no estaban en una roca que les daba un poco de sombra y esperando que sucediera, yo creo, el milagro. Reportajes MG. Gracias Team Tuareg, decía esta foto que salió en la portada de una revista en Venezuela. Bastián recuerda que la emoción por lo ocurrido duró varios días. Junto a sus compañeros no creían el milagro que habían protagonizado, donde salvaron no solo adultos, sino varios niños pequeños. Yo llegué a mi casa y estaba solo, entonces me senté en la mesa con mi plato de comida y empezamos a conversar por WhatsApp en nuestro grupo. Un amigo manda un audio y fue duro el audio y ahí no paré de llorar hasta, no sé, tuve 2 horas llorando, no paraba de llorar. Bastián accedió a compartir el audio de su compañero y amigo motoquero, un registro que lo hizo botar más de una lágrima. Fue fuerte, sinceramente, Mamani, Gary, demasiado fuerte. Ver a niños, ver a mujeres llorando por un poco de agua. Dolió, a mí me dolió harto. Sinceramente me dolió, me emocioné por ver los niños chicos. Pero lo importante es que ya están en buenas manos. No sé qué pasará con ellos, pero ojalá que les vaya bien. Carla también fue rescatada por los motoqueros. Recuerda claramente aquel día donde agonizaba en el desierto junto a su familia. Condiciones que estábamos deshidratados, no podíamos ya caminar más. Y ahí pues nos abrigamos bajo una roca y a llorar, nos pusimos desesperados a llorar porque decíamos no vamos a lograr salir, no salimos. Gracias a Dios llegaron el grupo de motorizados y ellos enseguida de una vez bajaron con sus motos en esas montañas tan inclinadas y llegaron hasta donde estábamos nosotros. Nosotros lo que hacíamos era llorar desesperado. Mientras se recuerda lo sucedido, Carla no duda en tildar de milagro el rescate. Y pues nosotros también sedientos y todo, y ahí es donde yo digo que también apareció la presencia de Dios, un milagro, porque uno de los motorizados se sienta ahí, ahí donde estábamos nosotros, y él siente algo y él dice, veo algo aquí, y a lo que escarbamos eran aguas totalmente selladas. Pero en este verdadero milagro no solo participaron los motoqueros, hubo más protagonistas de este extraordinario rescate. Hemos logrado detectar y rescatar personas quienes estuvieron expuestas por horas en el desierto, en la pampa, a condiciones de bastante precariedad. Lactantes que no tenían agua ni alimento, pasando horas y hasta días perdidos buscando pasar hacia nuestro país. La prensa internacional hacía eco de este rescate, acontecimiento que conmovió a miles de personas. Bastián claramente no olvidará jamás la escena de la que fue protagonista y héroe. Porque ahí uno empezó a recordar cómo fue el rescate, cómo vimos esos niñitos que se estaban quedando dormidos cuando los llevamos en las motos, las mamás sufriendo, buscando una vida,
y que hayan caído en ese desierto al borde de la muerte y entregados a lo que pasara, no sé. Un día más y yo creo que otro hubiera sido la historia. 23 venezolanos aparecen muertos en el desierto. Van a pasar semanas, meses, quizás años, pero la experiencia que vivieron estas madres venezolanas, sus pequeños hijos y los aplaudidos motoqueros no se borrará jamás de la memoria. Nunca imaginaron que el deseo de un cambio de vida las podía dejar tan cerca de la muerte. Una verdadera pesadilla que vivieron estos 23 ciudadanos venezolanos. 3 días perdidos en el desierto, en una travesía que debiera haber durado 3 horas. Ya la vemos en pantalla, ella es Alix, venezolana, madre de 3 hijos, que justamente fue protagonista de esta travesía. Alix, buenos días, gracias por darnos tu testimonio. Lo primero que nos gustaría saber es por qué tú decides venirte a nuestro país. Hola, sí. Bueno, para nadie es un secreto la crisis que está viviendo nuestro país hoy en día. Yo me vine hace más de un año. Yo estaba aquí con mi esposo trabajando y me tocó por medidas de emergencia ir a buscar a mis hijos. Fue donde quedé en la pandemia y me tocó quedarme unos meses allá en Venezuela. Y fue terrible, terrible. La situación está peor en tanto económica como... O sea, tú estabas separada de tu marido. De lo que no hay luz, no hay gas, no hay gasolina. Sí, claro. Tu marido estaba acá y tú estabas allá con tus hijos. Por eso... Una comida al día y por eso me llevó al desespero y me vine hasta acá, donde está mi esposo. Sí, claro. Claro, tú querías reunirte con él, con tus 3 hijos y haces esta travesía con ellos. Cuéntanos cómo fue esta travesía y la edad que tienen tus hijos también. Mis hijos tienen 4 y 9 años, la niña 4 y el niño 9 años. Nosotros nos vinimos, pero jamás pensamos que pasaríamos por algo de esa magnitud. Nadie, como yo digo, o sea, nadie en sus sentidos, en sus cabales, aceptaría un riesgo de eso. Solamente pues fuimos víctimas y pues estamos, gracias a Dios, hoy contando nuestro testimonio. Claro, Alix, porque ustedes son víctimas de personas que prometen algo, no cumplen eso y el panorama termina siendo totalmente distinto. Ustedes supuestamente iban a caminar 3 horas, ¿no? Y además acompañados por un guía y terminan siendo 3 días. ¿Me puedes relatar en detalle cómo fueron estos primeros días de caminata? ¿Estuvieron acompañados por los guías? ¿Qué pasó después? ¿Cuánto alimento tenían ustedes y agua para poder protegerse y subsistir durante esas supuestas 3 horas? Sí, no, ellos nos dijeron que caminaríamos en la madrugada y al amanecer estaríamos ahí en Chile. Y ellos pues nos abastecieron de agua y atunes como para esas horas, como para máximo unas 5 o 6 horas. Y ya lo que amanecimos, pues ellos nos dejaron, como se dice, abandonados y nos explicaron que ya nos faltaba poco para llegar a la carretera chilena. Que en medidas de 2 o 3 horas ya estaríamos ahí. Y nosotros caminábamos, pasamos día y medio para encontrar la dirección que la persona esa nos dio. Ya en ese momento pues ya no estábamos en condiciones, ya estábamos súper sedientos, hambrientos, desesperados. Se acercaba la noche y el temor era más grande. Alix, ¿cómo estaban tus hijos en ese momento? Me imagino que como mamá tú lo que querías era en esa instancia tratar de protegerlo. Yo siempre me acuerdo una escena de la vida es bella, que el papá trata de disfrazarle la realidad tremenda que están viviendo en un campo de concentración. ¿Qué hiciste tú con tus hijos en ese momento? En este momento, yo estaba con mi cuñada que también tenía la niña de ella y nosotros en el momento en que vimos que íbamos a pasar otra noche ahí con ese frío tan terrible que hace en ese desierto, llorábamos y le pedíamos perdón a ellos de porque lo teníamos ahí. Y ellos pues con sus dolores en sus ojitos, o sea, con lo triste que estaba por lo que estábamos viviendo, me decían que no tenían nada que perdonarnos porque eso eran momentos que teníamos que pasar y no sabíamos que íbamos a pasar eso.
ellos eran los que me daban fuerza a mí, me decían, tranquila mamita, de esto vamos a salir porque vamos a ver a mi papito. Pequeñitos, ellos dándoles el impulso. Y en ese momento entonces ya no les quedaba alimento ni agua, me imagino, ¿no? No, en la última lata de atún nos las comimos como a las 5 de la tarde del día sábado, entre 9 personas, 6 adultos y los 3 niños. Pero eran agarrados así como de a dedito, y los niños pedían era que le dieran el agüita del atún. Deben haber tenido mucha sed, de hecho fueron encontrados con principios de deshidratación. Sí. ¿Cuántos niños venían en tu grupo, Alex? En mi grupo venían 3, mis 2 hijos y mi sobrinito. Pero en los otros grupos que estaban atrás había niños un niño de 8 meses y habían otros 2 niños más. Muy pequeñitos, prácticamente guagua. Alex, ¿cómo es caminar por el desierto, sobrevivir en el desierto? Cuando uno se baja en el aeropuerto, voy a poner un ejemplo, en Calama, de madrugada, hace un frío insoportable. Tiene que haber estado totalmente oscuro. Ustedes efectivamente tenían un mapa, pero un mapa que se entendía poco y prácticamente nada, me imagino, en momentos en la noche. ¿Nos puedes describir cómo es encontrarte en el desierto de noche y también de día, perdidos, con pocas señales de hacia dónde vas? Hoy no están preparados. No, eso fue desesperante. Ahí nosotros siempre decimos, sentimos la presencia de Dios en todo momento. Ahí es donde yo digo que Dios es maravilloso, porque yo soy una persona que no tolero un frío ni siquiera de un aire acondicionado. Soy de las que en aire acondicionado y tiemblo. Entonces yo estaba en el desierto y no tenía chaqueta, era una blusita manga larga. Chaqueta no la tenía. Y yo sentía, Dios mío, que no iba a soportar ese frío. Yo dije, aquí voy a quedarme, va a dar hipotermia. Pero Dios fue maravilloso y bueno, yo pedía era que pasaran las horas rápido, que amaneciera, que saliera el sol. Yo lo que hacía era proteger más a los niños, cubrírmelos, me los metía así como para darle calor. El niño mío temblaba. La niña ya estaba bastante deshidratadita y ella me caía, se levantaba y deliraba. Me decía que le diera la agüita, que yo la tenía escondida el agua, que no le quería dar agüita. Y prendieron una fogata que duraba muy poco, probablemente, por el frío y el viento de la noche. No, por el viento, decidimos hacer una fogata y sacamos toda la ropa que teníamos, zapatos, bolsos, y quemamos todo eso para poder agarrar un poco el calor, pero la neblina y el frío fue muy fuerte, no nos duró ni 8 minutos. ¿Quemaron la poca ropa que tenían? Sí, yo llegué con la ropa que tenía puesta. Sí, iban a caminar 5 horas, según ellos. Por eso nos llevaron, no íbamos preparados. Y lo que te menciona la Sole también no es menor, porque un paisaje como ese no tiene ningún punto de referencia. Claro, ¿para dónde ir? Todo igual. Uno mira a todas las direcciones y no ve nada diferente en la geografía del lugar. ¿Cómo se guiaban o cómo pretendían orientarse en medio del desierto? Sí, yo ahí pues cuando logramos subir una montaña que duramos 5 horas para subirla, yo saqué mi celular y lo prendí y me agarró señal. Y ahí me fui para el mapa y ahí me indicaba que tenía que pasar el tridente que me había dicho la persona, que al pasar ese tridente ya estaríamos en Chile. Y sí, efectivamente, al pasar ese tridente estaríamos en Chile, pero para nosotros llegar a ese tridente duramos día y medio. Y después de ese tridente eran 3 montañas más que había que pasar. Las condiciones que estábamos era imposible, imposible de pasarlo. Hay un momento, Alex, que ustedes dicen, ¿sabe qué? No, acá nos quedamos, acá nos rendimos, nos abrazamos y esperemos que pase el tiempo y que sea lo que tenga que pasar. ¿Llegó ese momento en que ustedes se rindieron? Sí, llegó. Nosotros a última hora, cuando logramos ver a los carabineros de lejos, que parecían como hormiguitas, la única manera de llegar hacia ellos era bajar una montaña donde estábamos y rodear las 3 montañas que teníamos que pasar. Rodearlas para poder subir y llegar a donde están los carabineros. Claro. Nosotros nos tomamos de valor, los niños agarraron mucha fuerza, fueron unos guerreros pero tremendos. Bajamos la montaña, rodeamos las 3 montañas. Al llegar a la 3ª montaña donde están los carabineros, esa montaña era imposible, pero imposible de subirla, y nosotros fue ahí donde nos tiramos bajo una roca a llorar, a decir hasta aquí llegamos, lo que pedíamos a Dios. Si usted nos tiene para este mundo, sáquenos de aquí. Si no, ese fue nuestro momento. Nos tiramos todos ahí a llorar, esperando nuestro destino. Cuando aparecieron los ángeles del desierto, le decimos nosotros,
que fueron los motoqueros. Y cuando escucharon el motor de las motos, ¿qué pensaron? Lo primero. Nosotros escuchamos el sonido de las motos y de lo cansados, de lo deshidratados que estábamos, de los muertos que estábamos. No fuimos ni siquiera, yo no pude, ni siquiera tuve el intento de pararme, no podía, quería pararme. Increíble. Lo que hacía era mover la cabeza, por un lado, si podía verlos, pero no me podía parar. Cuando arriba creímos como el pasar de la moto y ellos llegaron hasta donde estaban los carabineros le dieron como los binoculares para que nos pudieran observar en donde estábamos, debajo de una roca, y allí fue donde ellos empezaron a bajar esa montaña tan inmensa. Claro. Lo que pasa, Alex, es que ya lo debes saber, pero estaban ustedes como grupo en uno de los lugares más inhóspitos que hay en ese lugar. Es popularmente conocido como La Pampa. Hay quebradas de 1000 metros. Ese es el lugar donde ustedes se encontraban, con muy pocas posibilidades de sobrevivir en ese punto. Solo una pregunta más antes de establecer un contacto y una comunicación con uno de estos ángeles del desierto. ¿En algún momento ustedes entraron en un periodo de alucinación? Los niños, la niña mía y uno de los muchachos que se desvaneció, mi cuñada también se desvaneció. Mi cuñada, hubo un momento donde ella se desvaneció, ella dice que perdió el sentido y cuando despertó, nosotros estábamos más arriba donde ella estaba y ella lo que pidió fue, se arrodilló y empezó a orar y fue cuando ella dice que sintió como algo que le corrió en el cuerpo y le dio fuerzas para llegar hasta el punto donde nosotros estábamos. La niña mía sí me deliraba ya en todo el domingo de la mañana, la tuvimos que cargar y cuando la bajábamos para que descansáramos, ella automáticamente se me desvanecía. Y me imagino además lo difícil para ti, las pocas fuerzas, con falta de comida, con falta de agua, además tener que socorrer a tus niños, cargarlos, no es una tarea fácil. Tú dices que en un momento viste estos ángeles del desierto, este grupo de motociclistas que afortunadamente les salvó la vida. Y estamos justamente en contacto con uno de ellos, Bastián Moreno. Buenos días, Bastián, gracias por establecer contacto con nosotros. Hola, Bastián. Ahí te vemos claramente. Lo primero es preguntarte qué te pasa cuando escuchas todo este relato de Alex, por todo lo que tuvieron que pasar antes de que ustedes los encontraran. ¿Me escucha, Bastián? No sé si tienes prendido el micrófono. Ahí sí. La Bastián. ¿Qué es lo que te pasa cuando escuchas el relato completo de Alex y de las familias que estuvieron estos 3 días vagando sin rumbo por el desierto, viviendo esta verdadera pesadilla? Es duro ahora escuchar el relato de ella, ya casi completo. En ese momento del rescate, lo poco que conversamos, igual queríamos entender un poco más lo que ellos habían vivido. Entonces en este momento ya como que se completa todo. Es muy difícil haber escuchado lo que comentó Alex. Bastián. La rescatada. Bastián, yo escuché algunas de tus entrevistas, te leí en los Facebook que tienen ustedes como motoquero. Tú eres papá. ¿Qué te pasó a ti como...? No, yo no soy papá. ¿Tú no eres papá? Pero de los grupos que iban tú, varios son papás, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, varios son padres. Claro, y los diálogos de estos WhatsApp que se empezaron a intercambiar ustedes, comenzaron de cierta manera a quebrarse porque se sintieron reflejados, sobre todo los niños. Cuando ustedes, ¿qué fue lo primero que ven cuando se tratan de acercar? ¿Cuál es la primera información que reciben? Porque están en una zona que es peligrosa, que ustedes la recorren cotidianamente, pero que es peligrosa porque hay minas antipersonales, hay quebradas. La Pampa se traga a las personas, dicen por ahí en el norte. Sí. Claro, la Pampa no perdona. Nosotros tenemos motos acondicionadas para ese tipo de desierto y encontrar a ese grupo en pleno desierto no sé, 30 grados de sol en pleno día y que te supliquen el agua, un tema bastante duro. ¿Y cómo fue ese momento, Bastián? Si nos puedes relatar claramente cómo se dan cuenta que está este grupo de ciudadanos venezolanos. Claro, nosotros internándonos en esa ruta, frontera X que le llamamos, tenemos un punto de descanso y en ese momento donde estábamos conversando con nosotros, divisamos a lo lejos
bultos, porque eran bastantes kilómetros. Entonces ahí analizamos con los amigos, decidir ir a ese punto a ver qué es lo que era, pensando a lo mejor pueden ser traficantes o de paradiso y todo. Así que llegamos a ese punto y vimos a personas acostadas, entre niños y adultos, y paramos las motos y lo único que nos pidieron es agua en el primer momento. Agua. ¿Y ustedes tenían agua para ellos? Claro, nosotros cada uno llevamos Camelback, donde cada uno tiene 1 litro de agua para toda la ruta, entonces empezamos a abastecernos y en eso que nos cuentan, nos dicen que había otro grupo más perdido, entonces decidimos dosificar un poco el líquido para que alcance para todos. Alex, ¿y cómo vivieron ustedes este momento? Cuando se dan cuenta que vienen estas personas a su rescate, le piden agua, afortunadamente tenían agua, ¿cómo lo vivieron tú y tus hijos? Nosotros al momento en que vimos bajar a los motorizados de esa montaña tan enorme, lo que hacíamos era llorar y llorar y llorar y llorar. Al llegar uno de los motorizados me decían que no lloráramos, que no íbamos a colocar peor que de lo que estábamos después en las condiciones, pero era imposible porque nosotros lo mirábamos a ellos, bueno, en mi persona yo los miraba y yo sentía que eran ángeles, o sea, yo sentía bajar a Dios ahí, yo decía, Dios mío, vamos a tener la posibilidad de poder vivir, y abrazaba a mis niños y los niños también lloraban. Y lo primero que también, apenas lo vimos, lo primero que le vimos fue agüita para ellos, agua, por favor, agua. Los niños agarraron esa manguerita que ellos tenían y la devoraron, pero enseguida. Claro, Alex, porque finalmente es como la diferencia o se marca un punto de inflexión del cual uno no es consciente probablemente en ese momento como de manera tan nítida, pero sí lo siente, de inflexión entre la muerte y la vida, haber sentido que estaban muriendo y que con esto existía la posibilidad de vivir. Alex. ¿No? Sí, dígame. Que te decía yo que en ese momento ustedes sintieron que estaban haciendo un paso desde la muerte a la vida. Sí, de verdad que sí. Yo estaba en esa roca ya, lo que hacía era orar y yo decía, Dios mío, si usted nos tiene para algo bueno, sáquenos de aquí. Si no, pues, yo dije, este es nuestro fin, ya hasta ahí llegamos. Cuando ellos bajaron, empezaron a bajar, Dios mío, nosotros llorábamos, yo oraba, le seguía orando a Dios de que gracias, que esa fue la señal que Él nos dio de que nos tiene grandes cosas y que todavía no estamos para encontrarnos con Él. Alex, tenemos un momento muy lindo que tiene que ver con el reencuentro de tu familia. Tú nos relatabas al comienzo que decides volver, pues fuiste a buscar a tus hijos a Venezuela para reunirte con tu marido. Tenemos ese momento, ese reencuentro que es muy emotivo y lo queremos compartir contigo. Te vemos emocionada y no es para menos, nosotros también estamos muy emocionados aquí en el estudio. Y además probablemente ese es un momento que tú pensaste en algún minuto de tu travesía por el desierto que no iba a ocurrir nunca, ¿cierto? Sí, fue terrible. Yo al ver a mi hijo ahí llorando, abrazando a su papá, yo decía, Dios mío santo. Ahí yo dije, bueno, el sacrificio valió la pena, ver esas lágrimas de felicidad de mis hijos fue lo mejor. ¿Y para tu marido cómo fue? Un milagro. Porque
Él también vivía, digamos, esta misma situación desde el otro lado. Tú, me imagino, le habías dicho, en 3, 6 horas vamos a estar acá y resulta que pasaron 3 días. Me imagino que él estaba muy, muy preocupado. Sí, demasiado, demasiado. Él me cuenta que él también llamaba a los carabineros, que lo ayudaran, que estaba su familia ahí. Él me dice que por un momento él pensó lo peor y él dijo, Dios mío, si mi familia, porque estaban sus 2 hijos, su hermana, su sobrina y yo, su esposa, y él decía, Dios mío, si me les llega a pasar algo, si usted no logra sacármelos de ahí, Señor, llévame con ellos, llévame, pero no me dejes con ese sufrimiento. Alex, y estamos viendo una imagen muy bonita de un papá que se arrodilla y que seguramente ustedes también lo conversaron después, cuando ya todo pasó. ¿Qué pasa con ese sentimiento de culpa que seguramente fue súper natural? Sé que arriesgamos a nuestro hijo a esto, por suerte, por gracias al destino, esto terminó bien, pero efectivamente esto pudo haber terminado de otra forma. Claro. ¿Emana ese sentimiento? Sí, mi esposo también, él decía lo mismo, él decía que en esos momentos pues me pedía perdón de haberme dicho que nos viniéramos, de que él aquí nos podía tener una mejor calidad de vida, y él me pedía perdón y como yo le decía, nosotros jamás pensamos que pasaríamos por eso, jamás. Yo también me vine por la crisis, porque ya a los niños yo no les podía comprar ni siquiera un helado, ni siquiera porque un helado costaba. Si le compraba un helado no tenía para comprarle el huevo de la comida, pues, por decirlo así. Claro, entonces, él sentía esa culpabilidad. Yo en el desierto también le pedí perdón a mis hijos de haberlos metido en eso, pero ellos, sumamente, el mayor, que es el que más entiende, él me decía que yo no tenía que perdonarle nada, que nadie sabíamos que íbamos a pasar por eso, pero que íbamos a salir de eso, que íbamos a ver al papito, y jamás nos íbamos a separar, que siempre íbamos a estar los 4 juntos, y todo eso pues me llenó a mí de fuerza, me recargó para seguir adelante. Y seguir orando. Mis oraciones fueron eternas, las horas en el sol. Por eso yo digo que en todo momento Dios estuvo con nosotros, en el frío, en el sol tan tremendo que hubo, en los sedientos, los hambrientos. Claro. Y pues... Una historia de sobrevivencia impresionante. Lo que pasa es que el relato probablemente tú lo tienes todavía como muy cercano, pero escucharlo es impresionante porque efectivamente, como te dice Simón, el desenlace podría haber sido otro. Alex, ¿cómo relata tu marido el momento en el que sabe que se encuentran bien, que alguien los ha encontrado? Sí, él pues en ese momento él quiso irse hasta Arica, pero por las condiciones de la pandemia en que estamos, le colocaron muchos peros y muchos requisitos. Entonces él lo que hacía era llamar. Y cuando él llama en la mañanita del domingo y le dicen que, él llamaba todo a cada rato, pero como a las 11 de la mañana, los carabineros le dijeron que ya habían rescatado a un grupo de 10. Él lo que hacía era orar y pidiéndole que dentro de esos 10 estuviésemos nosotros. Cuando ya el domingo en la tarde, que yo logro comunicarme con él y le digo que estamos vivos, que estamos sanos, pues la emoción fue muy grande y lo que hacía era darle gracias por eso. Claro. Sí, Rodrigo. Rodrigo Logan va a compartir también contigo, que está aquí con nosotros en el estudio. Rodrigo. Sí, es que quería solamente hacer como una bajada. Te das cuenta que acá hay 2 puntos que a mí me parecen súper interesantes. El primero es qué sufrimiento tiene que estar teniendo Alex y otras personas en su país, tan grande que son capaces incluso de poner su vida en riesgo por tratar de salir de ahí, para venir a buscar otra realidad, una mejora. Es que es fuerte. Y lo segundo es el mensaje que hay detrás de lo que dice Alex. Por eso, muchas gracias por lo que tú dices. Cuando señalan, mira, no importa que todo se vea negro, no importa que se vea el final del túnel súper lejos. Tu fe te salvó, ¿te fijaste? Estuvo todo el rato, ella dice que estuvo orándole al Señor, y viste que el Señor nunca abandona ese mensaje para todas las personas que están al otro lado de la cámara. El Señor nunca, nunca te va a dar una piedra tan grande que tú no puedas sostener, nunca. Y aunque todo parezca perdido, la fe la salvó. Miren, le llegaron, ¿cuándo ella se iba a imaginar que iban a haber unos motoqueros ahí en el desierto que le iba a salvar? Eso es para todos. Jamás pierdan la fe, nunca, 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 nunca pierdan la fe. Por más que todos te digan que no se puede, que no se puede, que no se puede, siempre, siempre se puede. Gracias, Alex. De verdad, un besito y un abrazo inmenso. Muy lindo el mensaje que mandaste. Muchas gracias. Alex, y yo creo además que
una situación tan límite como esta cuando uno vive, hay un antes y un después. Probablemente tu vida, la de tus hijos ahora es distinta. ¿Qué pudieron sacar en limpio de esta experiencia tan límite, de esta verdadera pesadilla, tú y tus hijos? Sí, bueno, nosotros decimos, mis hijos, el niño, el mayor, que es el que más entiende, él lo único que nos agarraba y nos decía era que no nos volviéramos a separar más, porque nosotros nos habíamos venido primero para poder estabilizarnos y después buscarlo a ellos, pero por medida de una emergencia que no me los podían cuidar más, yo me devolví a buscarlos. Entonces el niño me decía, mamita, no nos volvamos a separar más nunca. Él me decía, si tenemos que irnos para la China, nos vamos los 4. Mi esposo me decía lo mismo, él me decía, así me vaya para la bodega, me los voy a llevar a los 4, pero no los vuelvo a dejar más nunca solos. Sí, porque me imagino que para ellos tiene que haber sido muy difícil también. Y la situación que tú relatas, Alix, es una situación que lamentablemente viven muchas familias venezolanas. Yo conozco muchos casos de madres, por ejemplo, que han tenido que dejar a sus hijos en Venezuela y que están trabajando aquí justamente para darles una mejor vida. Maravilloso tu relato, porque además tuvo un final feliz. Afortunadamente tú con tu marido y tus hijos pudieron reencontrarse, están bien de salud, al igual que el grupo de venezolanos que viajó contigo. Te mandamos un abrazo grande a ti y a tus hijos. Y nada, afortunadamente pudiste relatar esta maravillosa situación que podríamos decir que es un verdadero milagro, Alix.